El contenido, unos antecedentes, el proyecto, cómo lo vamos a ejecutar y la presentación de los términos. Bueno, esta foto es importante. Esta foto es el emblema, digamos, de alguna manera, de cómo se empezó a pensar en un corredor tecnológico pensado en los aspectos de localización, en los aspectos físicos. Los que no conocen, estos son 874 hectáreas, que en 20 años debe ser seguramente el parque más grande, ojalá con reserva, y su propiedad es Corpoica, la Universidad Nacional IUCEN, donde hoy podemos decir que está la mayor concentración de investigadores en Colombia en los temas agropecuarios, agrícolas, y eso, digamos, es importante, donde tenemos la primera biblioteca agrícola en Latinoamérica que está en Corpoica. Dentro de esas tenemos un centro de germoplasma, un banco de germoplasma espectacular, o sea, tenemos unas cosas que eventualmente no las hemos sabido utilizar y están ahí. Y ese elemento, digamos, se vuelve fundamental porque, además de que está localizado ya, es nuestro, además está muy cerca de Bogotá, digamos, como un primer complejo agroindustrial. Y sobre ese concepto fue que se formuló la primera iniciativa por el tecnológico, es utilizar esas capacidades para ofrecer unos servicios que, a diferencia de como lo hace Corpoica o lo hace la Universidad Nacional, era precisamente empezar a trabajar de manera colaborativa. El otro elemento, digamos, que se resalta es que cuando empezamos nosotros a elaborar ya los elementos generales de qué podría ser un corredor tecnológico, pues no solamente era suficiente tener esas localizaciones y esas capacidades como concentración de investigadores, sino que teníamos un tema que resolver a nivel de departamento y a sus vocaciones productivas. En algunos casos hay algunos desarrollos bien importantes y en otros son bastante rezagados. Y sobre eso, pues, digamos, inicialmente se hizo entonces unos primeros, digamos, acercamientos en lo que estaba pensando la gobernación del distrito para formular qué tipo de estrategias nosotros podíamos desarrollar en proyectos precisamente de investigación y desarrollo tecnológico, de innovación o de otros, digamos, elementos pertinentes. Y como pueden ver, pues básicamente lo que hicimos fue una especie de georreferenciación para poder nosotros eventualmente identificar esas necesidades y hacer propuestas desde la demanda, desde el enfoque productivo, digamos, de la región. Hay cosas, digamos, que cuando montamos esto en el año 2008-2009, si bien, digamos, la Universidad Nacional de Corpoica tiene una presencia importante, buena parte, digamos, de la recordación, de la intervención que se hace a nivel de universidades, no necesariamente la universidad, es la Universidad La Salle, la Universidad Minuto de Dios, que tiene unas empujes muy fuertes en el territorio. Entonces aquí algo también pasaba y creo que tenemos que hacer una estrategia para llegar allá a hacer unas coberturas importantes. Ahí, pues, de eso obviamente lo que hicimos fue identificar las vocaciones productivas, pero también contar con unas capacidades que eventualmente las tenemos y que las podíamos obviamente orientar para el desarrollo posiblemente de proyectos. En esta gráfica muestra, nosotros iniciamos el primer proyecto en 2006 con una dificultad muy grande en precisamente cómo Universidad, Corpoica y SENA se articulan para desarrollar un proyecto. Inicialmente se inició un proyecto de 2.000 millones de pesos, 500 millones puso la universidad, prácticamente en 2 años para poder ejecutar el primer peso. O sea, por la dificultad de la forma como nosotros lograr hacer propuestas, o sea, no ha sido fácil. Finalmente, digamos, hubo unos hitos ahí donde se pudieron desarrollar algunos proyectos y en la medida que fue avanzando el corredor tecnológico empezaron a aparecer aliados. Entonces, en el 2008, por ejemplo, que se muestra una gráfica más grande, una barrita más grande, es donde empezó a aparecer, por ejemplo, asociaciones con la Cámara de Comercio, con la misma gobernación de Cundinamarca, precisamente como contribución a esos 2.000 millones de pesos que teníamos y que obviamente empezamos a impactar con otras regiones, con otras entidades, perdón, de la región. En eso, por ejemplo, digamos, como balance de esos 2.500 millones, finalmente estuvimos ejecutando algo así como 5.200 millones, digamos, con un esfuerzo de compromiso de otras entidades. Pero también la gráfica nos muestra es los esquemas, digamos, un poco desarticulados, lo que nosotros eventualmente queremos perseguir, que es cada vez hacer asociaciones, conglomerados más fuertes a nivel de las unidades productivas y obviamente, ¿por qué no tener, digamos, una propuesta realmente de un clúster estratégico del
departamento. Estos logitos es porque siempre nosotros en el proyecto, en la formulación, hemos tenido referencias internacionales. Vejepolis es una región, es una marca de una región en Francia donde precisamente es la propuesta que hace la entidad territorial, que hacen las universidades, que hace el sector productivo, se ponen de acuerdo y sobre eso establecen una propuesta. Y Vejepolis es un clúster especializado, por ejemplo, en frutas, verduras y hortalizas francés, con una característica bien interesante de cómo trabaja gobierno nacional, entes territoriales, universidad y empresarios. Para la parte, digamos, agrícola y pecuaria, pues estudiamos los temas que tienen que ver con metodologías que hace el CIAP, que hace Corpoica, que ha hecho la misma Universidad Nacional, como los modelos de innovación local, como por ejemplo las escuelas de campo y bueno, y otros, digamos, iniciativas que existen. Y al final pues encontramos una que por sus siglas en inglés se llaman PIPAs, pero nosotros siendo un poco creativos definimos que fuera el mejor mecanismo sería crear unas parcelas de investigación participativa agropecuarias. Y entonces ahí nos salió un tema bien importante que finalmente fue el que nos compró la gobernación, y es el concepto de investigación participativa. O sea, no, el proyecto nuestro no está pensado en que, si bien obviamente hay una orientación técnica fuerte, metodológica y científica del lado de los investigadores, lo justo, decía la gobernación, es reconocer los saberes tradicionales culturales como hacen, pues obviamente los cultivos o las formas de producir. Y ese concepto yo creo que es bien importante y válido, digamos, precisamente para tener consensos en las mismas implementaciones. Entonces, el modelo de transferencia aquí, pensado precisamente, se diseñó de esa manera, de trabajar, de sacar la universidad al campo, a un concepto de investigación participativa, reconociendo saberes culturales tradicionales de los agentes. Bueno, ese, digamos, por la parte agrícola que nos interesa. La otra sí nos toca, es un mecanismo más directo, trabajar con empresas directamente, pero digamos es una novedad. Tenemos también un concepto de extensionismo tecnológico para los productos de alimentos funcionales, que es, en la medida que voy desarrollando, voy ajustando, digamos, con los empresarios en las mismas empresas. Y como base del proyecto, creo que fue también ya la solicitud expresa del vicerrector en su momento, es, bueno, ¿y a la universidad qué le queda? Entonces nosotros, de la universidad, ¿qué le queda? Pues el prestigio. ¿Qué más le puede quedar? Pues en los anteriores 4 componentes, me imagino, ya calculábamos pueden existir más de 120 estudiantes que participen, pues obviamente la producción científica, los artículos obviamente que van a hacer, o sea, eso es lo que le queda a la universidad, el prestigio de haber trabajado, pero obviamente aquí lo que preguntaba el vicerrector eran cuestiones físicas. Entonces aquí nosotros planteamos 3 elementos. Primero que todo, un modelo de emprendimiento e innovación que se traduce en últimas en unos espacios, y ese espacio básicamente es la creación de un centro de innovación de servicios tecnológicos especializado para los empresarios. Y el otro es una plataforma tecnológica que es una especie, precisamente con unos proyectos que está haciendo Ingeniería de BioLab, es montar una fábrica de contenidos. Y el otro que creo que era importante también trabajarlo, y de hecho hoy con mayor razón en términos de las negociaciones de los tratados de libre comercio, y es mejorar la red de laboratorios de tal manera que podamos prestar servicios con laboratorios que tengan pruebas reconocidas, certificadas y ojalá acreditadas. Y eso es un tema que, digamos, está en mora, tanto en la universidad como en Corpoica y de otros, inclusive laboratorios que existen en la región, para hacer una propuesta súper novedosa. Y eso es un tema que no solamente es pensar o bien suplir una necesidad como un negocio, sino realmente es el posible criterio de que si los productos que se van a exportar no cumplen determinadas pruebas, pues obviamente tenemos nosotros de entrada una dificultad en el comercio internacional. Entonces, de esa manera nosotros pensamos que estratégicamente creo que es un elemento que le va a quedar a las entidades organizadas. El primer componente son las tecnologías para los sistemas agrícola y pecuario. Aquí también vinculamos un tema de registro de insumos agroquímicos. Y esto era importante porque resulta que si nosotros queremos hacer las mejores tecnologías en hortalizas se consideran cultivos menores, tengo entendido, por el hectareaje, pero son los que menos cultivos tienen, menos registros de insumos agroquímicos tienen, precisamente porque las casas agroquímicas pues, no les interesa mucho meterse ahí. En los Estados Unidos el proyecto para suplir esa necesidad se llama IR4.
en donde precisamente hay una función social del Estado, precisamente de ayudar a hacer esos registros de tal manera que los insumos que se utilicen tengan esa etiqueta. Y eso es un elemento pues, que hay que hacerlo, si no, no entenderíamos cómo hacer una tecnología si tiene ese problema bastante complejo. Entonces aquí se ha metido el concepto y precisamente es un tema que es importante empezar a hacer alianzas inclusive con las mismas casas agroquímicas. Tecnologías de cosecha y poscosecha y entre otras, nosotros aquí hemos también insistido y creo que hemos visto la posibilidad que hoy hablamos puede ser de estas tecnologías, pero también un criterio cada vez más exigente son buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas ganaderas. Pero usualmente lo que se necesita son diseños de infraestructura bajo costo que se puedan implementar, que cumplan precisamente criterios internacionales. Tercer componente, como les decía, por un lado es evaluar los componentes activos para formular alimentos funcionales, evaluar las características nutricionales pues, para hacer recomendaciones y obviamente al final lo que se quiere es el desarrollo de productos. Población para los niños de 0 a 5 mujeres lactantes gestantes. En el de transferencia pues básicamente tenemos un programa de extensión rural que ya está condicionado a los términos de referencia, o sea los que hagan digamos la parte agrícola y pecuaria ya está digamos incorporado el concepto allá. Lo de extensionismo tecnológico lo estamos mirando a ver cómo lo incorporamos en el desarrollo de los productos funcionales principalmente. Y transferencia tecnológica soporta la regulación de control. Entonces aquí hay otro elemento. Como detrás de esto está el distrito y está la gobernación. Digamos, ahí tenemos un primer filtro a nivel de gobierno. Pero ya hemos empezado a hacer unas gestiones con el INCA de todo lo que nosotros podíamos hacer para que precisamente se mejoren, por ejemplo, los soportes en buenas prácticas agrícolas. Por ejemplo, hacer programas como el IR4 de manera conjunta para que tengamos estos registros de insumos agroquímicos. O, por ejemplo, hacer un programa fuertísimo en el Centro Red de Laboratorios. Todo es con el INCA, es el ente regulatorio y necesariamente, pues, creía yo, hay que trabajarlo con ellos. Entonces, buena parte de la transferencia también es todo el soporte que eventualmente nosotros podemos construir a las decisiones regulatorias y en general a la política pública. Bueno, como les decía, entonces tenemos unos elementos físicos que hay que hacer. Entonces tenemos nuestro Centro de Investigación de Servicios Tecnológicos para la Diversidad y Tecnologías Agroalimentarias. Va a ser un edificio, va a ser un proyecto. Actualmente se va a hacer en el municipio de Fusa y ya les comento por qué hay que montar un buen emprendimiento de incubación de base tecnológica. De aquí van a salir muchísimas tecnologías y lo lógico es que la respuesta es que tenemos que empezar a pensar, por ejemplo, si no hay empresas especialistas de desarrollar estos prototipos, pues nos tocará pensar en tipos de empresas. Si no hay quien haga o compre, entre comillas, un alimento funcional, pues hay que pensar en qué tipo de empresa hay que organizar para que lo produzca. O sea, son como elementos porque van a salir las tecnologías. El tema es cómo lo incorporamos. El Centro Red de Laboratorios Certificados, como les comentaba, es un proyecto que va a ser muy importante. Y nuestra plataforma tecnológica. Bueno, como les decía, entonces tenemos unos elementos físicos que hay que hacer. Entonces tenemos nuestro Centro de Investigación de Servicios Tecnológicos para la Diversidad y Tecnologías Agroalimentarias. Va a ser un edificio, va a ser un proyecto. Actualmente se va a hacer en el municipio de Fusa y ya les comento por qué hay que montar un buen emprendimiento de incubación de base tecnológica. De aquí van a salir muchísimas tecnologías y lo lógico es que la respuesta es que tenemos que empezar a pensar, por ejemplo, si no hay empresas especialistas de desarrollar estos prototipos, pues nos tocará pensar en tipos de empresas. Si no hay quien haga o compre, entre comillas, un alimento funcional, pues hay que pensar en qué tipo de empresa hay que organizar para que lo produzca. O sea, son como elementos porque van a salir las tecnologías. El tema es cómo lo incorporamos. El Centro Red de Laboratorios Certificados, como les comentaba, es un proyecto que va a ser muy importante. Y nuestra plataforma tecnológica. El proyecto quedó como representante de la Universidad de la Vicerrectoría y bajo un convenio interno se ejecuta directamente de la Dirección de Investigación. Allá se montó, digamos, para poder obviamente tener una visión
con las diferentes facultades, institutos, centros de investigación, el equipo de dirección del proyecto. Obviamente aquí trabajaremos con las facultades, institutos, centros, en las diferentes disciplinas y con Corpoica con el esquema de redes. El mismo comité coordinador, el mismo convenio tiene pues el comité coordinador del convenio marco que decide, el comité directivo que finalmente nos aprueba la forma de cómo vamos a ejecutarlo. O sea, tenemos una junta y tenemos que responderle a esa junta que son los socios que nos habilitaron los recursos. Tenemos un comité técnico científico que es el filtro natural, digamos, en ese tipo de convenios para evaluar propuestas, los mismos mecanismos, que fue todo este trabajo que estuvimos haciendo con los diferentes investigadores, consultas y todo ese tipo de cosas. Tenemos un esquema de supervisión bastante complejo que nos pone el sistema nacional de regalías, que debemos cumplirle informes al DNP, a Colciencias, a la misma gobernación, a todo el mundo. O sea, hay un tema fuertísimo. Y tenemos dentro de la BRI, pues obviamente, nuestro equipo de ejecución. Como es un proyecto que nosotros no tenemos un fondo abierto, tenemos un proyecto aprobado, financiado, donde invitamos a la entidad. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tener que hacer un trabajo de manera conjunta entre la forma como presentamos el proyecto a Colciencias, a LOCAR, y la forma como lo debemos ejecutar, de tal manera que nosotros podamos precisamente, por un lado, pues cumplir, digamos, esos compromisos, pero por otro lado, nuestro modelo, cómo lo vamos a implementar. Como es tan complejo, no podemos, obviamente, pues, abrir una convocatoria a muchas ideas, como, digamos, el CTA1 en la fase 1, sino que necesariamente lo programamos de acuerdo a los requisitos. Para eso, pues, obviamente, se estableció, digamos, 3 orientaciones de este grupo. Gestión técnica y territorial, que va a ayudar de manera conjunta con los proponentes de las propuestas a varias cosas. La gestión en el territorio de identificación de beneficiarios, los posibles acuerdos que se den con asociaciones, con alcaldías, bueno, con todo el que haya que trabajar en territorio. Técnicamente tiene que ser el interlocutor, digamos, con los mismos proponentes. Eso creo que ayuda muchísimo. Tenemos un elemento adicional que se llama gestión legal y de propiedad intelectual. La primera vez en la universidad que montamos un soporte desde el arranque de un proyecto para asistir en todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual. ¿Por qué lo hicimos así? Porque fue una de las condiciones, o más bien en la negociación, cuando presentamos el proyecto a regalías, nos tocó firmar un acuerdo de propiedad intelectual. Esa fue la negociación más compleja para nosotros poder tener el aval y presentar el proyecto. Compleja porque la gobernación con la nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología pues obviamente estableció una política durísima en materia de propiedad intelectual, suponía que los recursos son de ellos y por lo tanto entonces cualquier desarrollo tecnológico le iba a corresponder a la posición de ellos. Corpoica de alguna manera tiene una posición fuerte en propiedad intelectual. La Universidad Nacional discutimos, a veces tenemos posiciones, a veces no tenemos tantas posiciones, pero ahí digamos algo fuerte. Y el distrito también entra en que le corresponde cosas. Entonces lo lógico es que teníamos que negociar y fue la negociación. Como hay unas normas que quedan establecidas en nuestros acuerdos que debemos cumplir, pues lo lógico es que desde el comienzo del proyecto hay que ser transparentes, la forma como recibimos los recursos, si va a entrar un externo, y obviamente lo más adecuado es hacer un tema preventivo en materia de propiedad intelectual en la gestión del proyecto y al final cuando los productos los tengamos pues tenemos que hacer las diferentes negociaciones y eso obviamente tiene un soporte y para eso se montó un grupo en este proyecto de abogados especialistas en propiedad intelectual. El otro es la parte de gestión administrativa y documental. Pues ustedes son de la universidad, saben cómo es esto la operación administrativa. Aquí ya nos tocó hablar con la gerencia financiera de establecer la forma como nosotros vamos a soportar la ejecución. No ha sido fácil. Ese es un proyecto también novedoso, cómo incorporamos desde el mismo presupuesto, cómo orientamos los diferentes ítems que vamos a ejecutar y por supuesto que eso que está montando la gerencia necesariamente va a pasar a la facultad, entonces por lo tanto tenemos que hacer todo un trabajo previo de preparación, la misma alineación del presupuesto, la forma de contratación. Hay unos ítems que no nos deja ejecutar el sistema general de regalías, se estableció una circular de ciencia y tecnología, o sea, tocó hacer todo ese alistamiento y por lo tanto este grupo también se está especializando para hacer esos soportes en las propuestas. Lo que tengo que comentarles a ustedes, a nosotros obviamente aquí no es que nos llegaron todos los recursos,
Ese plan operativo básicamente fue para justificar el primer 10%. La segunda condición que nos puso la gobernación fue con los términos de referencia, básicamente probado como lo vamos a ejecutar en buena parte del proyecto, pues nos entrega el 40%, que eso es lo que vamos a hacer, pero ya por lo menos con el 50% nosotros podemos hacer la reprogramación completa. Y en efectivo, pues obviamente estamos esperando los 16.000 millones este año, el restante supongo que el año entrante, y pues 2014 entró en diciembre 30, ¿no? Que no pudimos hacer nada, o sea, es 2015 realmente. Bueno, ¿cómo vamos a ejecutar? Inicialmente, quien hizo la propuesta, como les decía, es Universidad Nacional Corpoinca. Técnicamente la presentó, no la ganamos, en coordinación con Bogotá y con Dinamarca. Sin embargo, también tengo que decirles que cuando presentamos la propuesta, hubo unas cartas de intención que no fue, pues digamos, la idea era que nos presentaron varias universidades, porque en ese momento Regalía decía tenía que ser concurso de muchos actores. Finalmente la decisión fue entrar solamente estas 4 entidades, es decir, nosotros vamos a actuar de coejecutores. A diferencia de otros proyectos de regalías, la universidad se presenta, le dan el aval de la gobernación y ejecuta. No, en este caso es que gobernación, distrito, universidad y Corpoinca coejecutan el proyecto. Los términos de referencia ya establecidos, ¿cómo se hicieron? De los componentes, 6 componentes, realmente los términos que salen a la convocatoria es componente 1, 2, 3 y 4. La forma como nosotros estructuramos es que el componente 1 y 4, que es lo agrícola y pecuario, en conjunto con transferencia, establecemos los términos de referencia. Entonces, si ustedes se leen la propuesta, está por componente, pero cuando diseñamos los términos de referencia juntamos los componentes 1 y 4 para, digamos, dar claridad. Entonces los recursos del componente 4 de alguna manera los ubicamos en el componente 1, pues para hacer, digamos, todas las actividades que se requieren. Para el componente 2 se establecieron 2 términos de referencia de logística y distribución, uno que es el diagnóstico, la del método, lo otro ya es la propuesta más de diseño y de tecnologías. Del componente 3 hicimos 2 términos, uno para hacer la parte nutricional y la otra para hacer la parte de alimentos funcionales. Para el componente 5 y 6 son proyectos que los van a ejecutar directamente la Dirección de Investigación, o sea, el Centro de Innovación, el Centro de Laboratorios, en conjunto, pues, por supuesto, con Corpoinca, y la plataforma tecnológica, porque son proyectos que van a ser transversales. Sin embargo, en esos proyectos lo lógico es que buena parte del modelo de negocios del centro pues lo trabajemos con ustedes, porque en últimas ese centro va a ser de la Universidad Nacional, va a ser de Corpoinca y lo va a operar pues, estas 2 entidades. Entonces, por lo tanto, pues obviamente necesitamos trabajar de manera conjunta con ustedes. Lo mismo la plataforma lo hará la universidad junto con Corpoinca, pero los servicios de toda la plataforma eventualmente nos tocará trabajarla con ustedes. Bueno, y el componente 6 es todo lo de soporte, entre otras, ese soporte no solamente, pues aparte de los estudios económicos y de modelo que se van a hacer, hay toda una propuesta, digamos, de manejo de medios, de la estrategia de comunicación, todos los soportes. Vamos a hacer, entre otras, varias cosas, y en eso, por ejemplo, con el decano de veterinaria, el modelo, digamos, de la gerencia, el componente 6, tiene una estructura que se llama PMO, Oficina de Proyectos, donde hay técnicas desde digamos, desde cómo se genera un recurso, cómo se establece la programación y cómo se asiste durante todo el proyecto. Y esa es una práctica que para este tipo de proyectos lo vamos a empezar a incorporar. La vicerrectora de investigación para los proyectos de regalías está evaluando la posibilidad de montar una gran oficina de gestión de proyectos para la universidad, macroproyectos estratégicos. Con el decano veterinario lo que hemos dicho, empecemos a hacer precisamente ajustes, una transferencia de eso. Lo otro, del componente 6 que se va a hacer, tiene que ver obviamente con manuales y guías en materia de propiedad intelectual de soporte. Es decir, que no nos hagan unos par de cursos, sino básicamente va a ser un tema de tutoriados adecuados. Y otros proyectos que ya estamos aquí en curso trabajando son un diplomado que se va a hacer precisamente para la inducción, para la forma de participación, para llamar actores regionales, investigadores, digamos, como arranque el proyecto, un foro internacional que vamos a hacer eventualmente en unos 2 meses, 3 meses. Revisión de los productos. O sea, si bien nosotros hicimos una propuesta en el 2012, pues
los cambios de gobernación de las personas, pues básicamente nos tocó sentarnos a analizar nuevamente los tipos de los productos que hacen parte de la canasta básica y inclusive sustituir algunos que teníamos por otros que consideraban pertinentes. Eso significó que nos tocó casi replantear buena parte del proyecto. Entonces cambiar Gurupa por naranja, pues, era un poquito diferente, entonces nos tocaba hacer esos ajustes. O cambiar, creo que era selga por otro producto, pues nos tocó hacer ajustes, digamos, normales en los proyectos. Fue lo primero que hicimos. Por supuesto, volvimos a revisar los productos que estamos comprometidos en el proyecto general, por una razón también que tengo que contarles a ustedes. Inicialmente en este proyecto nunca se contempló recursos para administración ni recursos de interventoría. Y la gobernación dijo, para hacer transparencia yo necesito ejecutar recursos de interventoría, y nos tocó de aquí, de la propuesta inicial del presupuesto, reducir en 2.000 millones de pesos en efectivo que se quedó la gobernación. Entonces eso de alguna manera nos afectó un poco la estructura del presupuesto. Pero para eso hicimos varias estrategias, no alteramos los productos, lo que pasa es que hicimos ciertos ajustes, finalmente pudimos obviamente hacer ese ajuste, y eso también significó una tarea bastante fuerte. Bueno, hicimos varios elementos allí, contemplamos el esquema de la revisión de las propuestas, contemplamos el cronograma de ejecución frente al plan operativo aprobado y definición presupuestaria ya final del proyecto, pues que en eso hemos trabajado en estos últimos 3 meses. Los productos que quedaron de intervención son estos, en la parte agrícola y pecuaria. Entonces, por categorías y por agrupaciones: chocolate, caña panelera, frutas. Entonces tenemos 2, los de clima cálido y los de clima frío. En esos mandarina, mango, naranja, y en los de clima frío, fresa y mora. En granos, trigo y maíz. En hortalizas, una clasificación más grande: zanahorias, cebollas, larga y cabezona, alberja. Y en el tema de otros hortalizas, habichuela y tomates. En raíces, tubérculos, plátano, pues tenemos las papas, plátano y yuca. En cárnicos, por ejemplo, era un tema que solamente se ha contemplado la parte bovina, se incluyó avícola y porcícola, y en la parte ganadera lechera, pues obviamente Entonces estas agrupaciones también son a propósito, porque para poder nosotros justificar esos presupuestos, porque los teníamos por cada producto, pues nos tocó hacer un trabajo de economías a escala con las asociaciones de productos, fue un criterio. Lo segundo es que también tenemos que el que produce hortalizas, produce varias hortalizas, entonces hay un criterio también de lógica productiva. Hoy lanzamos una convocatoria que la idea, tanto con especie como en efectivo el sistema de regalías, por un valor de 27.000 millones, es lo que está en juego. Eso en términos de cada uno de los términos de referencias, ustedes lo pueden ver aquí, no hay ningún proyecto que esté por debajo de 1.000 millones, o sea, es importante, digamos, las magnitudes que lo hacemos. De los 15 proyectos, entonces la parte agrícola pecuaria, la parte de transporte logística y la parte de nutricionales y funcionales. 15 proyectos son los términos, 27.000 millones, digamos, en términos de ejecución. Bueno, tenemos unos requisitos mínimos, aquí es importante. Una discusión importante es si digamos, la propuesta debería ser orientada a los grupos, si debería estar orientada a los investigadores, y la discusión fue interesante porque al final lo que se concluyó es que, primero, un proyecto de estas magnitudes con la idea precisamente de asociar, de tener grupos interdisciplinares, de ojalá que pudiéramos tener proyectos de manera conjunta con Corpoica trabajando, pues lo lógico era, digamos, tener unos criterios de participación. El primer acuerdo fue por lo menos mínimo 2 grupos de investigación deberían participar. La mayor parte de los proyectos deben estar avalados por las facultades, los institutos o los centros. En un instituto uno supone que tiene varios grupos de investigación que pueden nutrir una propuesta. En una facultad asociada con otra facultad pueden presentar una propuesta de manera conjunta. Entre un instituto y una facultad pues pueden presentar también una propuesta. O sea, siempre, y esa es un poco la invitación, es cómo nosotros lograr dentro de la misma universidad hacer articulaciones, trabajos colaborativos, y creo que por escalas podemos hacer cosas espectaculares. Entonces uno, por ejemplo, una tecnología que se va a trabajar desde la Facultad de Agronomía,
pues lo lógico es que hay alguna parte que es de cosecha y poscosecha en infraestructura. Seguramente los de ingeniería agrícola son los expertos, pero lo lógico es que se sienten. Pero si, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar registro de insumos agroquímicos, pues lo lógico es que trabajemos con la Facultad de Química. Entonces, digamos, esos elementos es lo que nosotros esperamos en las propuestas. Son propuestas para que podamos hacer grupos de trabajo, hacer equipos de trabajo, más que cada grupito individual. Digamos, es una lógica que se presentó. Tenemos otro requisito, tener aliados. Esa es una pregunta durísima. Nosotros en la parte agrícola y pecuaria tenemos como producto para entregar 2.900 beneficiarios directos. Y entonces obviamente eso es un susto, ¿no? Pues iba a haber un susto, digamos, en cada propuesta. Sin embargo, hemos estado estableciendo, y de hecho hoy se consolidó nuestro otro equipo que es el de comunicación, que va a ayudar muchísimo precisamente a la socialización, a la venta, a la identificación de los beneficiarios. Y en este momento, digamos, ustedes ven que en la propuesta se pide como un aval, que puede ser a nivel de gremios, asociaciones, eventualmente una alcaldía, por ahora, pero después el compromiso es que hay que vincular esos beneficiarios al proyecto. Entonces aquí, digamos, es donde vienen varias cosas que toca hacer. Tenemos ese diplomado, tenemos una gestión que empezamos el martes con la Gobernación de Cundinamarca, con las UMATAS, con el tema de la Dirección de Transferencia Tecnológica, precisamente para identificar. Empezamos a hacer todo un trabajo también de presentar el proyecto a los gremios, para avalar, obviamente, identificar. Ya hay algunos gremios, por ejemplo, quiero decirles que FENALCE ya se comprometió por lo menos a la identificación de frijol y de maíz. Ya es una ventaja, tiene inclusive algo que aportar a este proyecto importante. Lo mismo que en términos de papa, hicimos ya una pequeña indagación, ya tenemos identificados los grupos asociativos, digamos, para participar. Por el lado de Cotoica tenemos entendido que dentro de la red de caña panelera también hay un avance sustancial en la identificación. O sea, aquí los esfuerzos son como de todo el mundo, y a la medida que nosotros nos unamos, creo que vamos a tener una receptividad fuerte. En los requisitos de presentación de anexos como cartas de aceptación, perfiles de equipo, pues por supuesto que, digamos, en la discusión, para ser un poco transparente también, digamos, en la forma de organizar los grupos, pues tomamos, digamos, algunas recomendaciones de cómo sería la organización. Lo que uno espera es que si vamos a trabajar ese agrupamiento de tecnologías, pues vengan diferentes perfiles profesionales, es como lo lógico, patólogos, entomólogos, fisiólogos, bueno, no sé, como el conjunto que uno esperaría. Manifestación de beneficiarios, acuerdo de propiedad intelectual. Aquí también, digamos, sujeto a ese acuerdo que les comentaba hace un rato, se pidió como mínimo, y nosotros lo queremos hacer desde el principio, porque resulta que a veces terminamos los proyectos y realmente a veces se vuelve costosísimo la identificación. Si lo hacemos de manera preventiva, lo logramos, y eso lo empezamos desde el mismo acuerdo que se establezca propiedad intelectual. Hay algunos profesores que dicen, bueno, yo tengo mi grupo, estaría en los recursos de especie, que sería, digamos, la contribución de la Universidad Corpoica, y eventualmente están los recursos. Pero alguien dijo, oiga, pero yo ya tengo también un desarrollo de un proyecto. ¿Puedo participar con ese? Pues obvio, porque aquí es una validación de cosas. El problema es cómo le hacemos un protocolo para que ese proyecto que va a construir no necesariamente es del proyecto, sino de lo que ya se hizo. ¿Sí? Una empresa de vacunas nos dice, yo ya tengo unos desarrollos que necesito hacer las pruebas, pero obviamente me da un susto porque si yo lo meto se vuelve el proyecto. No, porque si establecemos unos criterios de entrada, de participación, él hará lo que tiene que hacer, nosotros aprovechamos porque seguramente se nos incrementa el conocimiento, de pronto le aportamos al proyecto de ese empresario, y no necesariamente, digamos, si lo identificamos desde el principio, pues no vamos a tener discusiones posteriores. En la propuesta técnica, entonces, es la presentación de los equipos de investigación. Obviamente uno supone que hay una trayectoria al menos de conocimiento en caña o en cacao, pero uno también entiende que si están las disciplinas, entonces tienen experiencia en entomología, patología, pues todo eso vale, pero digamos, ahí entra, digamos, los objetivos y propuestas metodológicas para consecución de productos esperados, pues eso sí ese es el parámetro que nos da la propuesta. Entonces, si nosotros nos presentamos a la CAD, nos evaluaron eso, pero lo lógico es que vamos a cumplir como mínimo esos productos, como mínimo. Y el desarrollo del cronograma propuesto no podemos alterar el plan operativo que nosotros diseñamos, o sea, eso está condicionado al proyecto general.
Entonces, si alguien nos dice, oye, yo lo quiero hacer en 36 meses, pues no. ¿Por qué 24? Porque nosotros teníamos un proyecto de 36 meses. Las colitas que dejamos de reserva es todas estas cositas de alistamiento, preparación, 4 meses y todavía no arrancamos. Pero al final los cierres también se vuelven complicados, entonces nos tocó proyectar colas, digamos, al final. Entonces dejamos en términos efectivos el proyecto 24 meses máximo. Bueno, aquí también ustedes ya vieron en los términos, están las fechas, publicación de los términos, 14 de abril, inscripción en el sistema Hermes. Aquí también nos tocó hacer unos ajustes. El sistema Hermes es una plataforma de la Universidad Nacional, pero para ser consecuentes con la propuesta de trabajo colaborativo nos tocó adaptarla para que obviamente también Corpoica ingrese las propuestas en el sistema. Y nos toca hacer capacitación, nos toca hacer una serie de cosas de trabajo. La verificación de los requisitos mínimos, digamos, de las propuestas y todo, pues obviamente esperamos que estén entre el 12 al 13, que vamos a revisar, digamos, una vez que tengamos las propuestas, habrá una evaluación técnica. Las sugerencias es que nuestro comité técnico realmente vamos a cumplir unos criterios, hacemos una calificación, ahí es muy claro, digamos, en los términos que el que pase 70 va a una sustentación. Nosotros esperamos es que todos se sustenten, pues, yo creo que está muy claro, digamos, los términos. La única condición que nos pidió Corpoica es que además del comité que tenemos técnico, invitáramos a unos externos para darle neutralidad, digamos, a la propuesta. Desde la definición de los términos, la apertura, la verificación y evaluación, la publicación, hay una ruta entonces como se debe organizar, y aquí están los diferentes elementos de soporte. Entonces una preparación de la propuesta, obviamente en la elaboración del presupuesto y programa, el que quiera, por supuesto, ayudamos a construir en eso por los temas que obviamente nos comprometimos con el local. En la organización y presentación de documentos y requisitos, obviamente establecemos unas mesas de trabajo o podemos hacer programación de visitas, de trabajos particulares. En el tema ya de seguimiento de los proyectos, pues una vez que se aprueben, obviamente establecemos los planes operativos y el montaje y seguimiento. Eso es una condición que nos puso incluso la gobernación para que cada proyecto, pues simplemente como para hacer entendimiento, a nosotros nos toca reportar unos informes. Lo lógico es que si lo organizamos, lo parametrizamos, se vuelve más lógico la administración. Entonces todo es una armonización, digamos, de instrumentos. Ya como lo quieran hacer, esto es otra cosa, pero hay ciertos mínimos que hay que cumplir. Soporte técnico en el seguimiento de actividades técnicas o apoyo de gestión territorial. Entonces aquí, por ejemplo, de las cosas que hemos previsto, pero escuchamos propuestas, tenemos el foro internacional, vamos a tener el diplomado, vamos a hacer unos microforos a nivel regional, y entonces propuestas que ustedes dicen, bueno, vamos para Sumapaz, el que quiera trabajar por decir algo en Mango, bueno, eso es cerquita, entonces por lo menos organizamos, llevamos la concurrencia y obviamente con los investigadores hacemos la identificación. Entonces ese tipo de cosas, digamos, lo podemos trabajar de manera conjunta. Soporte administrativo, aquí hay algo importantísimo, y es que como tenemos una cuestión que se llama el GESPROI, que es una vaina ahora que se inventó Planeación Nacional para los reportes en términos del seguimiento presupuestal, y eso es lo que tenemos que reportar allá. Pues resulta que la Universidad Nacional tiene KIPU, y KIPU y GESPRO no se leen. Entonces nos tocó ahora hacer una adaptación. O sea, nosotros trabajamos en KIPU, pero nos toca migrar a GESPROI. Entonces, obviamente, ustedes van a tener que estar entrenados en ambas cosas, porque al final los reportes tienen que salir en lo que nos piden los informes. Y entonces ese es otro apoyo que vamos a establecer, pues los formatos, el tipo de convenios, estructuras que hay para, digamos, el desarrollo del proyecto. Un ejemplo, si un municipio quiere hacer una pipa, digo un municipio porque una mata, digo yo quiero contribuir con la especie del territorio, simplemente el espacio donde se va a hacer, que es además de la propiedad de la alcaldía. Pues para uno recibir ese tipo de cosas siempre va a mediar un convenio. Entonces aquí también el grupo de abogados va a ayudar a hacer y a facilitar ese tipo de convenios. Si vamos a hacer nosotros un convenio con una empresa para desarrollar eventualmente una formulación de un alimento funcional, lo lógico es que va a haber otro convenio, que nos toca soportar. Entonces también este grupo, que son 3 abogados que van a estar allí, van a soportar todo el tema de convenios en los diferentes temas. Si va a haber un tema de que alguien va a construir con una tecnología, pues va a enviar un convenio más el tema de propiedad intelectual. Entonces esos son los elementos que va a tener también el proyecto. Digamos, entre otras cosas. Bueno, esto entonces básicamente para ir resumiendo,
Entonces tenemos nuestro convenio, el proyecto LADIP, los 6 componentes, y aquí nosotros simplemente hicimos un pequeño flujito donde en agrícolas, por ejemplo, 9 proyectos. Un proyecto puede tener las siguientes características, por decir algo papa, pero papa va a tener que hacer 4 pipas en 4 municipios y 4 serían por la multiplicación de los beneficiarios que esperamos por cada pipa 100, y por lo tanto, como nosotros le vamos a entregar unos recursos también al beneficiario, pues lo lógico es que tengamos algunos contratos o algunas cartas de que sí va a cumplir meterse en un programa, porque no le podemos dar algo y que se vaya. Entonces el tema es garantizar que está en el proyecto. Otro tema de contratación allí. Entonces el tema se vuelve de esas magnitudes, digamos, en términos de la gestión. Entonces, por ejemplo, decido hacer mi proyecto con Fresa, y si la idea es generar esta, digamos, cooperación con otros, ¿con quién tengo que trabajar para hablar de Fresa? ¿Todo lo de Fresa va a llegar a través de un solo producto, o puedo aplicar y participar independientemente con el proyecto de biocultores? ¿Existe, digamos, como alguna estrategia para que nos sentemos a decir quiénes van a trabajar en tomate de árbol? No sé, hasta allá va mi inquietud. Pues digamos, pues un primer encuentro, ojalá que nos hayamos presentado todos acá, porque qué pena, creo que empezamos fue mal. Pero lo primero obviamente es empezar a hacer, digamos, estos eventos. Las mesas también nos van a servir para definir, digamos, de manera a participar. Eventualmente, como tú dices, seguramente tienes una tecnología especializada que eventualmente podría contribuir a una propuesta, digamos, en los que van a trabajar Fresa y Mora. Entonces, ¿cuál es como la metodología? Vamos a hacer estas mesas iniciando, que ya vemos que va a haber unas preocupaciones por los presupuestos, obviamente, pero lo lógico es que nos va a tocar empezar también a hacer otras mesas que no solamente vamos a hacer aquí entre nosotros, sino con los posibles beneficiarios. No con los agricultores directos, pero sí por lo menos a nivel gremial, para saber qué también elementos existen y podemos empezar a compartir. Y eso estamos haciendo ya la programación. De hecho, ya tenemos todo un trabajo la otra semana, hacer las gestiones a nivel de municipios y a nivel, digamos, gremial. Entonces van a haber diferentes formas, de tal manera que pues tendrán que conocerse de alguna manera para hacer esas contribuciones. Pero es la primera vez. Entonces, buenísima tu apreciación, digamos, para que también podamos hacer algún tipo, digamos, de forma de qué tenemos nosotros, o no sé, de pronto programar algo como en las propuestas, eventualmente utilizar un canal, pero yo soy experto en algo, ¿quién me quiere recibir en su grupo? Pues creo que hay que hacer algo de eso para poderlo hacer. Básicamente la invitación es, sobre todo un esfuerzo de 2 años, presentamos una propuesta, no sé si fue buena o mala, pero la ganamos. Y entonces hoy los invitamos a construir, digamos, y a acompañar esa propuesta. Por supuesto que desafortunadamente ingresaron los recursos el 30 de enero, 19 de enero, 30 de diciembre, 19 de enero aquí no hay nadie. Eso más o menos empieza a operar la universidad para esos temas presupuestales mediados de febrero. Entonces, y hacer ajustes y recomendaciones implicó meternos con mucha fuerza, que no nos ha dejado tiempo, digamos, en otros elementos, pero además también va corriendo el tiempo. Entonces, a mí me gusta digamos, yo más bien de lo que usted esperaba, me gusta es que usted haga un planteamiento como propuesta. Entonces, ¿qué hacemos eventualmente para que, si la lógica es que lleguemos a representar 15 propuestas, pues entonces, ¿qué tipo de mecanismos lo hacemos? Nosotros por ahora, pues para ser respetuosos precisamente con los grupos y por tener una discusión un poquito más amplia, no va a ser tan generosa como uno esperaba, pues establecimos estas mesas. Yo creo que ese es un mecanismo ya para empezar a que vayamos depurando, vayamos identificando y haciendo las preguntas, porque hoy, digamos, pues para mí me pareció que lo más honesto y justo era presentarles el proyecto en todas sus consideraciones y las formas de que como se había planteado. Entonces me parecía que era el primer paso. Ahora el segundo, pues más que lo que esperaba, más bien creo que hay que montar una propuesta para poder hacer eso. Entonces los formatos de las mesas seguramente va a ser importante. Entonces esta noche seguramente nos va a tener que trabajar muchísimo a ver cómo va a ser el tema, si solamente va a ser un tema de responder inquietudes o realmente empezamos a establecer líderes y grupos que eventualmente ya tengamos identificado una posible propuesta, y empezar a acompañar el proceso.